Nadie la miró cuando entró al pueblo. Nadie le ofreció agua. Nadie le preguntó de dónde venía ni hacia dónde iba. Para los habitantes de aquel lugar polvoriento, ella simplemente no existía. Aiyana caminaba descalza por la calle principal, con 3 niños aferrados a su vestido rasgado. Sus pies sangraban por las piedras del camino. Su rostro estaba quemado por el sol, pero seguía adelante, porque no tenía otra opción. El más pequeño de sus hijos se llamaba Koda. Tenía apenas 3 años, y ya había aprendido a caminar en silencio, sin quejarse, sin pedir nada. La niña del medio era Nina, de 5 años, con ojos enormes, que lo observaban todo, pero nunca decían nada. El mayor era Takoda, de 7 años, que caminaba con los puños cerrados y la mandíbula apretada, como un pequeño guerrero preparándose para una batalla que nunca pidió pelear. 4 días llevaban caminando, 4 días desde que la tribu los expulsó, 4 días sin comer más que raíces amargas y agua de charcos sucios, 4 días buscando un lugar donde alguien, una sola persona, les mostrara un poco de compasión. Pero la compasión parecía no existir en este mundo. El sol del mediodía caía sin piedad sobre sus hombros. Aiyana sentía que las piernas le fallaban, pero no podía detenerse, no frente a sus hijos. Ellos la miraban como si ella tuviera todas las respuestas, como si ella pudiera salvarlos de todo. Y ella no tenía nada, absolutamente nada. Se acercó a la tienda de víveres del pueblo. A través de la ventana podía ver los estantes llenos, pan recién horneado, carne seca colgando del techo, sacos de frijoles y arroz, todo lo que sus hijos necesitaban, todo lo que ella no podía darles. Respiró profundo y entró. «Disculpe, señor», dijo con voz suave, tratando de no mostrar su desesperación. «Mis hijos llevan días sin comer. ¿Podría darme aunque sea un poco de pan? No tengo dinero, pero puedo trabajar. Puedo limpiar su tienda, cargar cajas, lo que sea. Por favor». El hombre detrás del mostrador la miró de arriba a abajo. Sus ojos se detuvieron en su piel morena, en sus trenzas negras, en los 3 niños sucios que se escondían detrás de sus piernas. No dijo una sola palabra. Simplemente le dio la espalda y comenzó a ordenar sus estantes, como si ella no estuviera ahí, como si fuera invisible. «Por favor», insistió Aiyana. «Solo un poco de pan. Mis hijos...» «Fuera de mi tienda», dijo el hombre sin voltear. «No atiendo a los de tu clase. Si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse al canal, y cuéntenme en los comentarios desde qué parte del mundo nos están escuchando. Eso nos motiva muchísimo a seguir creando historias para ustedes». Aiyana tomó a sus hijos de la mano y salió de la tienda. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Las había gastado todas en las noches anteriores, cuando los niños dormían, y ella miraba las estrellas, preguntándose qué había hecho mal. Probó suerte en la carnicería. El carnicero ni siquiera la dejó hablar. Le cerró la puerta en la cara antes de que pudiera decir una palabra. Fue al pozo del pueblo, pensando que al menos podría conseguir agua limpia para sus hijos. Una mujer la vio acercarse y comenzó a gritar como si hubiera visto un animal peligroso. «¡Aléjate de aquí! ¡Vas a contaminar el agua! ¡Fuera!». Aiyana retrocedió, sosteniendo a Koda en sus brazos, mientras Nina y Takoda se escondían detrás de ella. En la herrería fue igual. El herrero escupió al suelo frente a sus pies y le dijo que si no desaparecía en 10 segundos, llamaría al sheriff. En cada puerta, la misma historia. En cada rostro, el mismo desprecio. Para este pueblo, Aiyana y sus hijos no eran seres humanos. Eran algo menos. Algo que debía ignorarse hasta que desapareciera. El pequeño Koda comenzó a llorar bajito. «¡Mamá! ¡Me duele la barriga!». Aiyana sintió que el corazón se le partía en 2. Se arrodilló frente a él, sostuvo su pequeño rostro entre sus manos y le sonrió. Una sonrisa falsa, pero necesaria. «Lo sé, mi amor. Pronto encontraremos comida, te lo prometo». Una promesa que no sabía cómo iba a cumplir. Nina la miraba con esos ojos enormes y silenciosos. Nunca se quejaba esa niña. Nunca pedía nada. Simplemente observaba el mundo con una tristeza que ningún niño de 5 años debería conocer. «Y Takoda,
Takoda apretaba los puños con tanta fuerza que sus pequeños nudillos se ponían blancos. «Vámonos, mamá», dijo con voz dura. «Esta gente no nos quiere. Nunca nos van a querer». Tenía 7 años y ya hablaba como un anciano que ha visto demasiado. Aiyana asintió. No había nada más que hacer aquí. Caminaron hasta las afueras del pueblo, donde las casas terminaban y comenzaba el desierto infinito. Allí, escondido entre arbustos secos y rocas, había un viejo establo abandonado. El techo estaba lleno de agujeros. Las paredes de madera se caían a pedazos. Pero al menos tenía un techo. Al menos era un refugio. «Esta noche dormiremos aquí», dijo Aiyana. Entraron al establo. Olía a humedad, a madera podrida, a abandono. Pero Aiyana encontró paja en un rincón. La juntó toda y preparó una pequeña cama para sus hijos. «Acuéstense, mis amores. Yo voy a cuidar la puerta». Los 3 niños se acurrucaron juntos, temblando. El hambre les robaba el calor del cuerpo. En minutos, el agotamiento los venció y se quedaron dormidos. Aiyana se sentó junto a la entrada, mirando hacia el pueblo. Las luces comenzaban a encenderse en las ventanas. Podía imaginar a las familias cenando juntas, a los niños riendo, a las madres cantando canciones de cuna. Una vida que sus hijos quizás nunca tendrían. Apretó los puños y miró el cielo estrellado. «Mañana será diferente», susurró. «Tiene que serlo». No sabía que al día siguiente, un extraño llegaría al pueblo. Un hombre alto, de ojos claros y silencio inquebrantable. Un hombre llamado Levi. Y ese hombre lo cambiaría todo. El caballo negro apareció en el horizonte cuando el sol comenzaba a salir. Su silueta se recortaba contra el cielo anaranjado como una sombra del otro mundo. Los pocos madrugadores del pueblo dejaron de hacer lo que estaban haciendo para observar. Un jinete solitario, alto, hombros anchos, sombrero oscuro que ocultaba su rostro. Nadie lo conocía, nadie lo había visto antes, y en un pueblo donde todos conocían a todos, eso significaba problemas. El hombre avanzó lentamente por la calle principal. Su caballo caminaba con paso firme, como si supiera exactamente a dónde iba. El jinete no miraba a los lados, no saludaba a nadie. Simplemente avanzaba, con la vista fija en algún punto lejano, que solo él podía ver. Se llamaba Levi, aunque nadie en ese pueblo lo sabía todavía. Tenía 35 años, pero sus ojos parecían mucho más viejos. Ojos que habían visto demasiado. Ojos que guardaban secretos que nunca contaba. Una cicatriz pequeña cruzaba su ceja izquierda, recuerdo de una vida que había dejado atrás. Detuvo su caballo frente al abrevadero y desmontó sin prisa. Sus botas levantaron una pequeña nube de polvo al tocar el suelo. Mientras el caballo bebía, Levi observó el pueblo con expresión neutra. Casas de madera, una calle polvorienta, gente que lo miraba con desconfianza desde las ventanas. Un pueblo como tantos otros que había atravesado en su vida. Pero algo llamó su atención. En las afueras, medio escondido entre los arbustos, había un viejo establo abandonado, y frente a ese establo, una mujer colgaba unos trapos en una cuerda improvisada. Una mujer de piel morena y trenzas negras. Una mujer que claramente no pertenecía a este lugar. Levi entrecerró los ojos. Junto a la mujer, 3 niños pequeños jugaban con piedras en el suelo. Estaban flacos, demasiado flacos. El tipo de flaco que viene del hambre verdadera, no de saltarse una comida. Conocía esa imagen, la conocía demasiado bien. Un hombre gordo con delantal se acercó a Levi. Era el dueño de la tienda de víveres, el mismo que había ignorado a Aiyana el día anterior. «Buenos días, forastero», dijo con una sonrisa falsa. «¿Viene de lejos? ¿Necesita provisiones?» Levi no respondió inmediatamente. Seguía mirando hacia el establo. «¿Quién es esa mujer?», preguntó finalmente. Su voz era grave, tranquila, como el rumor de un río profundo. El tendero miró hacia donde señalaba y su sonrisa se transformó en una mueca de disgusto. «Nadie importante»,
Una india que apareció ayer con sus crías. Ya se irá. Aquí no queremos problemas. Levi volteó lentamente hacia el hombre. Lo miró fijamente durante varios segundos sin decir nada. El tendero sintió un escalofrío recorrer su espalda, aunque no sabía por qué. «Deme carne seca, pan, frijoles y 2 cantimploras de agua», dijo Levi finalmente. El tendero asintió nerviosamente y corrió a preparar el pedido. Mientras esperaba, Levi siguió observando el establo. Vio a la mujer arrodillarse frente al niño más pequeño y abrazarlo. Vio a la niña sentada sola, mirando la nada. Vio al niño mayor de pie como un pequeño guardián, vigilando los alrededores. Una familia rota. Una madre luchando sola. 3 niños que no habían pedido nacer en un mundo tan cruel. El tendero regresó con las provisiones. «Son $3, señor». Levi pagó sin regatear. Guardó todo en las alforjas de su caballo y montó de nuevo, pero en lugar de dirigirse hacia la salida del pueblo, giró hacia el establo abandonado. Aiyana lo vio acercarse. Su cuerpo se tensó inmediatamente. Empujó a sus hijos detrás de ella y los protegió con sus brazos. Ya había aprendido que cuando alguien de este pueblo se acercaba, nunca traía nada bueno. Levi detuvo su caballo a unos metros de distancia. Durante un momento, simplemente se miraron. Ella, con miedo y desafío en los ojos. Él, con una expresión imposible de descifrar. Entonces, sin decir una palabra, Levi desmontó. Abrió sus alforjas y sacó todo lo que acababa de comprar. Carne seca, pan, frijoles, las 2 cantimploras llenas de agua fresca. Lo dejó todo en el suelo, a medio camino entre él y ella. Aiyana no se movió. No entendía qué estaba pasando. Nadie le había dado nada en días. Nadie la había tratado como un ser humano. ¿Por qué este extraño era diferente? ¿Por qué?, preguntó con voz temblorosa. Levi la miró por un instante. Sus ojos se detuvieron en los 3 niños que se asomaban detrás de ella. El pequeño Koda, la silenciosa Nina, el valiente Takoda. No respondió. Simplemente volvió a montar su caballo, dio media vuelta y se alejó hacia el pueblo. Aiyana esperó hasta que estuvo lo suficientemente lejos. Entonces corrió hacia las provisiones y las recogió con manos temblorosas. Pan, pan de verdad, carne, agua limpia. «¡Niños!», llamó con lágrimas en los ojos. «¡Vengan! ¡Hay comida!». Los 3 pequeños corrieron hacia ella. Cuando vieron el pan, sus ojos se iluminaron como si fuera oro. Aiyana partió el pan en 3 pedazos y se los dio. Los niños comieron con desesperación, con hambre de días, con hambre de semanas. Ella no comió nada. Se quedó mirando hacia donde el extraño había desaparecido, con el corazón latiendo de una forma extraña. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué la había ayudado cuando nadie más lo hizo? No tenía respuestas, solo tenía preguntas. Pero por primera vez en mucho tiempo, también tenía algo más. Tenía esperanza. Lo que Aiyana no sabía era que Levi no se había ido muy lejos. Desde una colina cercana, el extraño observaba el establo con expresión pensativa. Había algo en esa mujer, algo en esos niños, algo que le recordaba un pasado que había intentado olvidar durante años. Y aunque su mente le decía que siguiera su camino, que no se involucrara, que no era su problema, su corazón le decía otra cosa. Esa noche, Levi acampó en las afueras del pueblo, no muy lejos del viejo establo. La luna llena iluminaba el pueblo como una lámpara gigante en el cielo. Todo estaba en silencio. Las familias dormían en sus casas calientes. Los perros descansaban en los porches. El viento apenas soplaba entre las calles vacías. Pero en la oscuridad algo se movía. 5 hombres caminaban hacia las afueras del pueblo. Sus pasos eran pesados, decididos, llenos de un propósito oscuro. El que iba adelante era el sheriff, un hombre barrigón con bigote gris y ojos pequeños como los de una rata. Detrás de él venían el tendero, el carnicero, el herrero y un ranchero que tenía más tierra que cerebro. «Ya estoy harto de ver a esa india en mi pueblo», murmuró el sheriff. «Hoy se va, esta noche».
¿Y si no quiere irse?, preguntó el tendero con una sonrisa cruel. La sacamos nosotros, a ella y a sus crías. Si tiene que ser a la fuerza, será a la fuerza. Los 5 hombres rieron en voz baja. Para ellos, esto no era más que un juego, una diversión nocturna. No veían a Aiyana como una madre desesperada. No veían a los niños como seres humanos inocentes. Solo veían un problema que había que eliminar. Aiyana dormía con sus hijos en el establo. Había sido un buen día. Por primera vez en semanas, los niños se habían dormido con el estómago lleno. Por primera vez en mucho tiempo, ella había podido cerrar los ojos sin escuchar sus pequeños estómagos rugir de hambre. Pero su sueño no duró mucho. El ruido de pasos la despertó. Muchos pasos, acercándose. Aiyana abrió los ojos de golpe y su corazón comenzó a latir con fuerza. Conocía ese sonido. Era el sonido de los problemas. «¡Despierta, India!», gritó una voz desde afuera. «Se acabó tu tiempo». Aiyana se levantó rápidamente y despertó a sus hijos. «Niños, levántense. Rápido. No hagan ruido». Takoda entendió inmediatamente. Con solo 7 años, ya sabía reconocer el peligro. Tomó a sus hermanos de la mano y los llevó al rincón más oscuro del establo. La puerta se abrió de golpe. El sheriff entró primero, seguido por los otros 4 hombres. Sus sombras se proyectaban enormes contra las paredes de madera podrida. «Te lo dije ayer», gruñó el sheriff. «Fuera del pueblo antes del amanecer. Y aquí sigues». Aiyana se puso delante de sus hijos, protegiéndolos con su cuerpo. «No tenemos a dónde ir», dijo con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Mis hijos no han hecho nada malo. Solo queremos un lugar donde dormir». «No me importa lo que quieras». El sheriff dio un paso adelante. «Este es mi pueblo, y en mi pueblo no hay lugar para los de tu raza». El tendero se acercó por un lado, el carnicero por el otro. Estaban rodeándola como lobos, rodeando a una presa herida. «Vamos, muchachos», dijo el sheriff. «Sáquenla de aquí». El carnicero agarró a Aiyana del brazo con fuerza brutal. Ella gritó de dolor, pero no se movió. No iba a dejar a sus hijos. «Mamá», gritó el pequeño Koda llorando. Nina temblaba en silencio, con los ojos llenos de terror. Takoda recogió una piedra del suelo, listo para pelear, aunque no tuviera ninguna oportunidad. El tendero se acercó a los niños con una sonrisa horrible. «Vamos, pequeños, es hora de irse». «¡No los toquen!», gritó Aiyana, luchando contra el carnicero. «Son solo niños, por favor». Pero sus súplicas caían en oídos sordos. Para estos hombres, ella no era una madre, no era una mujer, no era nada. Entonces se escuchó una voz. «¡Suéltenla!». Todos se congelaron. La voz venía de la puerta. Era tranquila, grave, sin ninguna emoción aparente. Pero había algo en ella que helaba la sangre. Levi estaba parado en la entrada del establo. Su figura alta bloqueaba la luz de la luna. Su mano descansaba sobre la pistola en su cinturón. No la había sacado todavía, pero el mensaje era claro. El sheriff entrecerró los ojos. «Este no es tu asunto, forastero. Sigue tu camino». «Ya lo hice mi asunto», respondió Levi sin moverse. «Suéltenla. Ahora». El carnicero apretó más fuerte el brazo de Aiyana. «¿Y si no queremos?». Levi dio un paso adelante. Solo uno. Pero ese simple paso hizo que todos los hombres retrocedieran instintivamente. Había algo en sus ojos, algo peligroso, algo que decía que este hombre había visto cosas que ellos ni siquiera podían imaginar. «Puedo repetirlo una vez más», dijo Levi con voz de hielo, «pero no habrá una tercera vez». El silencio se extendió como una manta pesada. Nadie se movía, nadie respiraba. El sheriff miraba a Levi, tratando de calcular sus opciones. Eran 5 contra 1. Deberían tener ventaja. Pero algo en la mirada de ese extraño le decía que las matemáticas no funcionaban así. «Vámonos», dijo finalmente el sheriff. «Esta basura no vale la pena». El carnicero soltó a Aiyana con brusquedad. Ella cayó al suelo,
pero inmediatamente se arrastró hacia sus hijos y los abrazó con fuerza. Los 5 hombres salieron del establo, lanzando miradas de odio hacia Levi. El sheriff se detuvo en la puerta. «Esto no termina aquí, forastero. Nadie me hace quedar como un tonto en mi propio pueblo». Levi no respondió, solo lo miró hasta que el sheriff apartó la vista y se alejó con sus hombres. Cuando los pasos desaparecieron en la distancia, Aiyana levantó la mirada hacia Levi. Tenía lágrimas en los ojos. Sus hijos lloraban abrazados a ella. «Gracias», susurró. «Gracias». Levi caminó hacia ella y le extendió la mano. «No hay tiempo para agradecer», dijo con voz seria. «Van a volver. Y la próxima vez serán más». Aiyana tomó su mano y se levantó. Lo miró directamente a los ojos. «¿Qué hacemos?» Levi miró a los 3 niños. Koda seguía llorando. Nina temblaba. Takoda sostenía su piedra con fuerza, negándose a soltarla. Entonces tomó una decisión. «Nos vamos», dijo. «Ahora, todos juntos». Aiyana sintió que su corazón daba un vuelco. «¿A dónde?» Levi caminó hacia la puerta y miró el horizonte oscuro. «A un lugar donde nadie los lastimará». Cabalgaron en silencio bajo el manto de estrellas. Levi iba adelante, guiando el camino a través del desierto oscuro. Detrás de él, en un segundo caballo que había tomado de un corral abandonado, iba Aiyana sosteniendo a Koda en sus brazos. Nina iba sentada delante de ella, aferrada a las crines del caballo, y Takoda iba con Levi, aunque el niño mantenía su cuerpo rígido, negándose a relajarse ni por un segundo. No confiaba en este extraño, no confiaba en nadie. El viento frío de la noche cortaba sus rostros mientras avanzaban. Aiyana miraba constantemente hacia atrás, esperando ver antorchas en la distancia, esperando escuchar los cascos de caballos persiguiéndolos. «¿Crees que vendrán?», preguntó en voz baja. «¿Vendrán?», respondió Levi sin voltear. «Un hombre como ese sheriff no acepta perder, su orgullo no se lo permite». Aiyana apretó más fuerte a Koda contra su pecho. El pequeño se había quedado dormido, agotado por el miedo y las lágrimas. Nina también dormitaba, su pequeño cuerpo meciéndose con el movimiento del caballo. Solo Takoda permanecía despierto, vigilante, con la piedra todavía apretada en su puño. Cabalgaron durante horas. El paisaje fue cambiando lentamente. El desierto plano dio paso a colinas rocosas. Las colinas se convirtieron en formaciones más altas, más escarpadas. Estaban entrando en territorio de cañones. Levi conocía bien esta zona. La había atravesado muchas veces en sus años de vagabundo. Sabía cada sendero, cada cueva, cada atajo. Y más importante aún, sabía exactamente dónde poner una trampa. Cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte, Levi detuvo los caballos. «Descansen aquí», dijo, señalando una pequeña cueva entre las rocas. «Volveré pronto». «¿A dónde vas?», preguntó Aiyana con preocupación. «A preparar una bienvenida para nuestros amigos». Antes de que ella pudiera preguntar más, Levi desapareció entre las rocas. Aiyana llevó a sus hijos a la cueva y los acostó sobre una manta que Levi había dejado. Los 3 niños se durmieron casi instantáneamente. Ella no podía dormir. Se sentó en la entrada de la cueva, mirando el amanecer, pensando en todo lo que había pasado. Hace solo 2 días, estaba sola en el mundo, sin esperanza, sin futuro. Y ahora un extraño arriesgaba su vida por ella y sus hijos. ¿Por qué? La pregunta no dejaba de dar vueltas en su cabeza. ¿Por qué este hombre los ayudaba cuando nadie más lo hacía? 1 hora después, Levi regresó. Tenía polvo en la ropa y las manos raspadas, pero parecía satisfecho. «Está listo», dijo simplemente. «¿Qué está listo?» «Ya lo verás». No tuvieron que esperar mucho. Poco después del mediodía, el sonido de cascos retumbó en la distancia. Aiyana sintió que el corazón se le detenía. Ahí venían, el sheriff y sus hombres. Levi montó su caballo con calma. «Quédate aquí con los niños. No salgas por nada del mundo». «Pero...» «Confía en mí». Y antes de que ella pudiera responder,
Levi salió cabalgando hacia el cañón. El sheriff lideraba el grupo. Eran 8 hombres ahora, todos armados, todos sedientos de venganza. Cuando vieron a Levi aparecer en la entrada del cañón, el sheriff sonrió con maldad. ¡Ahí está!, gritó. ¡Atrápenlo! Levi dio media vuelta y cabalgó hacia el interior del cañón. Los 8 hombres lo siguieron sin pensar, cegados por la rabia y el deseo de atraparlo. El cañón se estrechaba cada vez más. Las paredes de roca se elevaban a ambos lados como gigantes de piedra. Los cascos de los caballos resonaban como truenos en el espacio cerrado. Levi cabalgaba más y más rápido, adentrándose en el laberinto de piedra. Los perseguidores lo seguían de cerca, gritando amenazas que el viento se llevaba. Entonces Levi desapareció detrás de una curva. Cuando los hombres doblaron la misma curva, se encontraron con un callejón sin salida, paredes de roca por todos lados, y ningún rastro del extraño. ¿Dónde demonios?, empezó a decir el sheriff. Un ruido ensordecedor lo interrumpió. Desde arriba, enormes rocas comenzaron a caer, no sobre ellos, sino detrás de ellos, bloqueando completamente la salida del cañón. Los caballos relincharon de pánico, los hombres gritaron de confusión. En segundos, una montaña de piedras selló el paso. Estaban atrapados, y entonces vieron a Levi. Estaba arriba, en el borde del cañón, mirándolos desde su caballo. «Hay otra salida al otro lado», gritó Levi. «Les tomará todo el día encontrarla. Usen ese tiempo para pensar si realmente vale la pena seguir persiguiendo a una mujer y 3 niños inocentes». Sin esperar respuesta, desapareció. Cuando Levi regresó a la cueva, Ayanna lo esperaba con los niños. Todos estaban despiertos ahora, mirándolo con ojos enormes. ¿Se fueron?, preguntó Ayanna. «No nos seguirán más, al menos por ahora». Ayanna sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Se acercó a Levi y lo miró directamente. «¿Por qué haces esto? No nos conoces, no nos debes nada. ¿Por qué arriesgas tu vida por nosotros?» Levi guardó silencio por un largo momento. Miró a los 3 niños, luego al horizonte, luego a sus propias manos llenas de cicatrices. Finalmente habló. «Cuando tenía 10 años, mi familia murió en un accidente. Quedé solo en el desierto, sin agua, sin comida, esperando que llegara mi final. Pero alguien me encontró. Una familia apache. Me llevaron a su tribu, me dieron de comer, me curaron las heridas. Me criaron como uno de los suyos durante 5 años». Ayanna contuvo la respiración. «Los apaches me salvaron la vida», continuó Levi. «Me enseñaron todo lo que sé. Me dieron un hogar cuando el mundo me había quitado todo. Sin ellos, yo no existiría». Miró a Ayanna directamente a los ojos. «Ustedes no son extraños para mí. Son mi deuda. Una deuda que llevo años esperando pagar». Ayanna sintió que algo se rompía dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Takoda soltó finalmente la piedra que había estado apretando durante 2 días. La dejó caer al suelo y miró a Levi con ojos diferentes. «¿Los apaches fueron tu familia?», preguntó el niño. Levi asintió. «La mejor familia que pude haber tenido». Takoda se acercó lentamente y por primera vez tomó la mano de Levi voluntariamente. «Gracias», susurró. Y Levi sonrió. Por primera vez en muchos años. Cabalgaron durante 2 días más. Atravesaron valles verdes, ríos cristalinos y praderas que parecían no tener fin. Con cada kilómetro que dejaban atrás, Ayanna sentía que el peso sobre sus hombros se hacía más ligero. Por primera vez en meses, sus hijos sonreían. Koda señalaba cada conejo que veía en el camino. Nina había empezado a hablar más, haciendo preguntas sobre las flores y los pájaros. Y Takoda cabalgaba junto a Levi, escuchando sus historias sobre los apaches, sobre el desierto, sobre las estrellas. El niño, que hace 3 días sostenía una piedra con odio, ahora miraba a Levi con admiración. «¿Cuánto falta?», preguntó Ayanna cuando el sol comenzaba a descender. «Ya casi llegamos», respondió Levi. «Solo hay que cruzar esa colina».
Subieron la colina lentamente. Los caballos estaban cansados, pero algo en el aire parecía darles energía. Cuando llegaron a la cima, Aiyana detuvo su caballo y se quedó sin aliento. Lo que vio frente a ella no podía ser real. Un valle enorme se extendía hasta donde alcanzaba la vista, praderas verdes infinitas, un río brillante serpenteando entre los pastos, y en el centro de todo, una casa, pero no era una casa cualquiera, era una mansión de 2 pisos, con paredes blancas y un porche amplio que rodeaba toda la estructura. Detrás de la casa había establos enormes, corrales llenos de caballos, y más allá, cientos y cientos de vacas pastando tranquilamente. «¿Qué es este lugar?», susurró Aiyana. «Mi hogar», dijo Levi simplemente. Aiyana lo miró sin entender. Este hombre había aparecido en el pueblo como un vagabundo solitario. Vestía ropa gastada. Su caballo era fuerte pero no llamaba la atención. Nada en él sugería riqueza. «¿Tu hogar?», repitió ella. «Pero, ¿cómo?». Levi comenzó a descender la colina sin responder. Aiyana lo siguió, todavía en estado de shock. A medida que se acercaban, más detalles aparecían. Trabajadores movían ganado de un corral a otro. Hombres reparaban cercas. Mujeres colgaban ropa en los tendederos. Era una operación enorme, perfectamente organizada. Cuando llegaron a la entrada principal, un hombre mayor corrió hacia ellos con una sonrisa enorme. «Señor Levi, por fin regresó. Lo estábamos esperando». «Gracias, Roberto», dijo Levi desmontando. «Prepara habitaciones para nuestros invitados, y dile a María que prepare comida. Mucha comida». «Enseguida, señor». Aiyana bajó del caballo con piernas temblorosas. Sus hijos miraban todo con ojos enormes, como si hubieran entrado en un sueño. «Mamá», susurró Nina, «¿esto es el cielo?». Aiyana no supo qué responder. Levi los guió hacia el interior de la casa. Cada habitación era más impresionante que la anterior. Muebles finos, cuadros en las paredes, alfombras suaves bajo sus pies descalzos, ventanas enormes que dejaban entrar la luz del atardecer. Los niños corrían de un lado a otro, tocando todo, riendo, maravillados. «No entiendo», dijo Aiyana finalmente. «¿Quién eres realmente?». Levi se sentó en un sillón y la invitó a sentarse frente a él. «Cuando los apaches me criaron, me enseñaron muchas cosas, a rastrear, a cazar, a sobrevivir. Pero también me enseñaron algo más importante, el valor del trabajo duro y la paciencia». Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia sus tierras. «Cuando cumplí 15 años, dejé la tribu para buscar mi propio camino. Trabajé en ranchos durante años. Ahorré cada centavo. Compré mi primera vaca a los 20 años. Mi primer terreno a los 25. Y seguí trabajando año tras año hasta construir todo esto». Aiyana escuchaba en silencio, sin poder creer lo que oía. «Ahora tengo el rancho más grande de la región», continuó Levi. 3,000 cabezas de ganado, 200 caballos, 40 trabajadores. Pero nunca tuve a nadie con quien compartirlo. Se levantó y caminó hacia un escritorio antiguo. Abrió un cajón y sacó un documento amarillento. Regresó y se lo entregó a Aiyana. «¿Qué es esto?», preguntó ella con voz temblorosa. «El título de propiedad del rancho». Aiyana miró el documento sin entender. Entonces vio los nombres escritos en él. No era el nombre de Levi, eran otros nombres. Aiyana, Takoda, Nina, Koda. «¿Qué significa esto?», susurró, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Significa que este rancho ya no es mío», dijo Levi con voz suave. «Es de ustedes, tuyo y de tus hijos». Aiyana negó con la cabeza, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «No puedo aceptar esto. Es demasiado. No tiene sentido. Acabamos de conocernos». Levi se arrodilló frente a ella y tomó sus manos entre las suyas. «Escúchame bien, Aiyana. Pasé toda mi vida acumulando riquezas sin saber para qué. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero no tengo familia. No tengo hijos. No tengo a nadie que continúe mi legado.
Sus ojos brillaban con una emoción que Aiyana nunca había visto en él. Cuando te vi en ese establo, con tus 3 hijos hambrientos, vi algo que reconocí. Vi fortaleza, vi amor, vi a una madre dispuesta a darlo todo por sus hijos, y supe que los había encontrado. A ustedes, mi familia. Takoda se acercó lentamente, escuchando cada palabra. ¿Quieres que seamos tu familia?, preguntó el niño. Levi lo miró con ternura. Solo si ustedes me aceptan. Takoda miró a su madre. Nina y Koda se acercaron también, sintiendo que algo importante estaba pasando. Aiyana miró a sus hijos, luego a Levi, luego al documento en sus manos. Todo lo que siempre había querido estaba frente a ella. Un hogar, seguridad, un futuro para sus hijos, y un hombre bueno dispuesto a darlo todo sin pedir nada a cambio. Las lágrimas caían libremente ahora, no de tristeza, sino de una alegría que nunca creyó posible. Sí, susurró. Sí, te aceptamos. Koda fue el primero en moverse. Corrió hacia Levi y lo abrazó con sus pequeños brazos. Nina lo siguió, luego Takoda, y finalmente, Aiyana. Los 5 se abrazaron en silencio mientras el sol se ponía sobre el valle. Una familia rota había encontrado un nuevo comienzo, y un hombre solitario había encontrado lo que siempre buscó: un hogar,